Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que los equipos de abogados aumenten su entendimiento y, por ende, capacidad para detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos preventivos o correctivos que manejen y se vinculen de alguna manera con inteligencia artificial mercantil, comercial, es decir, con la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y por eso desciframos jurídicamente, fundamentamos jurídicamente lo mercantil en relación con la inteligencia artificial. Y por eso cuando los abogados y propiamente los equipos de abogados en este caso conocen los fundamentos del derecho, conocen el universo jurídico para aclarar la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en un caso, en una relación jurídica, y si aplican ello, el caso existe válidamente porque es un caso que coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de él. Y lo determinante es tener claro que esa aplicación se da cuando precisamente los equipos de abogados, al aplicar ello, a la vez le aclaran a las demás personas existentes en el caso donde participen como abogados, cómo aplican los derechos y deberes frente a cada una de las demás personas, naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos y jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado, y cuando cada una de las demás personas aplica ello, el conocimiento obtenido por los abogados, por el equipo de abogados, existe el caso válido. Esa es la forma del caso válido. Y por ende, cuando dentro de ello existe inteligencia artificial, cuando en el caso existe inteligencia artificial, como consecuencia del caso válido, de hacer el caso válido, la inteligencia artificial existe válidamente. Y precisamente por eso hoy explicaré la publicidad válida de IA mercantil, de inteligencia artificial mercantil, comercial. Y es que no basta con que la empresa mercantil cree válidamente la inteligencia artificial, no basta con que se dé una ideación válida de un producto de IA, un diseño válido para aplicar esa idea frente a la IA que va a existir, y no basta como tal que posterior a ello, después de esto, se dé el desarrollo y propiamente la producción final definitiva, por ende del respectivo producto, de un producto de inteligencia artificial mercantil comercial, sino que en general lo suficiente, lo válido, lo necesario jurídicamente es que la IA exista válidamente en el caso, en cada caso relacionado con ella, con este producto. Y por eso la existencia válida de la IA se da cuando todo lo relacionado con esta, con su forma de existencia, con su forma de la existencia, existe válidamente. Y por eso, por ejemplo, en relación con la publicidad válida de inteligencia artificial mercantil, debe existir la aplicación de los derechos y deberes para que así, en lo relacionado con la comunicación de la inteligencia artificial de la empresa ante terceros, y propiamente al tratarse de una inteligencia mercantil de la empresa ante el consumidor, ante quien tiene jurídicamente el perfil de consumidor, bien sea como persona física, es decir, natural, es decir, como ser humano, o como persona jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de un sector público o privado, debe existir válidamente esa presentación, esa promoción, esa comunicación de la inteligencia artificial, y por eso se debe descifrar jurídicamente, conocer la naturaleza jurídica de la inteligencia artificial mercantil involucrada, del producto de IA mercantil comercial involucrado, para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a este producto, frente a la inteligencia artificial mercantil comercial involucrada, y por ende la comunicación, es decir, propiamente la publicidad, es decir, la promoción de algo en relación con la inteligencia artificial mercantil involucrada, debe existir con base en ello, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en general frente a la IA mercantil involucrada, y en específico frente a la forma en la cual exista la publicidad de la IA mercantil, es decir, en general frente a la IA mercantil involucrada, y en específico en relación con lo que se vaya a promocionar
de la IA mercantil involucrada y en específico y puntualmente en relación con la forma en la cual se vaya a publicitar, comunicar, hacer la publicidad de ello relacionado con la IA mercantil comercial involucrada. En eso consiste la publicidad válida. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? La publicidad válida solo existe cuando lo relacionado con esta, cuando todo lo relacionado con ella, con la publicidad, es válido, existe válidamente. Entonces, en primer lugar, se trata de que la empresa mercantil sea válida, de que sea una empresa válida. Entonces, se trata de que exista coincidiendo con el deber ser jurídico según cómo le va aplicando en cada momento de su existencia, es decir, según cómo los derechos y deberes se aplican en relación con esto. Y segundo, se trata de que dentro de ello, por ende, su IA mercantil, es decir, la inteligencia mercantil producida por la empresa, producida por esta, sea válida, exista válidamente, exista coincidiendo con la forma en la cual el todo de lo definido mediante el todo el derecho aplica en relación con esto, es decir, coincida con su deber ser jurídico, sea válida, exista válidamente. Y por eso se trata propiamente de que el producto de IA sea válido. Y por ende tenga la calidad válida, es decir, una calidad armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican ante esta, y por ende se trata propiamente de que el producto tenga una forma válida. Se trata del producto válido, de que sea válido el producto de IA involucrado. Y una vez existe válidamente, se trata de publicitarlo, promoverlo válidamente, según lo que se esté promocionando, porque como tal, para que esto igualmente quede claro, no se promociona el hecho de la comunicación total de la forma en la cual existe el producto de IA, porque precisamente existen múltiples elementos en relación con su forma de existencia, elementos tanto, en átomos, es decir, analógicos, como en bits, es decir, electrónicos y principalmente digitales, porque lo digital es la forma más evolucionada de lo electrónico. Lo digital hace parte de lo electrónico. Es decir, el género es lo electrónico y una especie es lo digital y es la forma de más evolución. Entonces, hay elementos analógicos y digitales en átomos y en bits relacionados con la IA y no es que se pueda mediante una pieza publicitaria comunicar todo, es decir, todo lo relacionado, por ejemplo, con el ambiente físico donde existe y lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación mediante las cuales existe. Por ejemplo, lo relacionado con las redes de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas o lo relacionado con todos los softwares, es decir, programas de ordenador, programas de computador o con todos los hardware en general, es decir, con todos los elementos físicos de la computación como las tarjetas de video, de memoria, ¿cierto? Las pantallas, los monitores, lo que exista, no. Se comunica es precisamente lo que sea necesario jurídicamente de comunicar para que la relación jurídica en relación con ello, en relación con su publicidad, en relación con la publicidad y por ende su efecto, exista válidamente. Por eso es que, según el caso, se promueve un elemento de la IA sin que signifique una oferta mercantil, una invitación a celebrar un negocio ante el consumidor, o se presenta como tal, se comunica una oferta mercantil, una invitación, y según el caso, precisamente, cuando se promueve algo en general, por ejemplo, una bondad de un producto de IA mercantil, pues eso es lo que se debe comunicar y debe ser válido, es decir, armónico jurídicamente, es decir, coincidir con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a esto, y para que esto quede claro, quede sólido el mensaje, esto solo se tiene claro cuando se conocen los fundamentos del derecho, porque es la forma en la cual se descifran cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, es decir, frente a cada momento y el todo de ello. Y por eso es la forma en la cual se conoce lo procedente jurídicamente, es decir, lo diligente, es decir, la forma de aplicación de los derechos y deberes y por ende cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar y por ende se sabe cómo lograr aplicar ello de alguna forma, cómo lograr aplicarlos de alguna forma, y se conoce por ende lo improcedente jurídicamente, es decir, en qué consiste el incumplimiento del derecho, cuando ocurre un incumplimiento en relación con ello o cuando puede incurrirse en un incumplimiento, darse, presentarse un incumplimiento del derecho para no hacerlo, para evitarlo, o, como dije inicialmente, antes de ello, para saber cuándo existe el incumplimiento en el caso de que alguien lo haya hecho y por ende para detectar la culpa y saber cómo existe la culpa, es decir, aclarar, saber la forma de la culpa, entender, aclarar, descifrar, conocer la forma de la culpa y la forma de su consecuencia, para que
se tenga claro para que así se forme la forma de la responsabilidad en relación con la culpa y por ende el cómo se debe asumir ello. Cuando después de ello se da un caso para solucionar, para intentar solucionar el conflicto que exista en relación con una culpa que exista frente a una publicidad vinculada con inteligencia artificial mercantil comercial, vinculada con la promoción propiamente de inteligencia artificial mercantil comercial o solo de un elemento en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial según el caso, porque otra cosa es la inteligencia artificial que existe para operar, para generar, para lograr propiamente, para que a través de ella se den elementos relacionados propiamente con la publicidad, porque en últimas es el ser humano quien hace publicidad, es una actividad humana, pero en lo que se pueda lograr según cómo existe y por ende según cómo funcione una IA, se puede lograr que la publicidad en una de sus partes o en una de sus partes, según el caso, exista con base en ello, en la existencia de un producto de IA. Aquí se trata de la promoción de IA como tal, es decir, de la publicidad de IA mercantil. Entonces, sirve tanto para saberlo diligente y lograr ser diligentes, como para, por ende, dentro de ello, saber qué es lo culpable y evitarlo, y precisamente actuar de manera proactiva, válida, diligente y por ende previniendo lo culpable o a la vez detectando lo culpable cuando existe y precisamente sabiéndolo fundamentar y por ende sabiendo formar la culpa, es decir, detectando, aclarando cómo existe la culpa, la forma específica, la forma de la culpa que exista cuando exista y por ende la forma de su consecuencia, de su efecto y por ende la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello, es decir, la forma como tal, por ende definitiva, total, clara, absoluta contundente de la responsabilidad en relación con ello. Entonces, sirve para aclarar tanto lo responsable desde el punto de vista de la diligencia, lo responsable jurídicamente frente al cumplimiento del derecho, como lo responsable por el hecho del incumplimiento del derecho. Entonces, para retomar el tema, así se tiene claro cómo se debe comunicar jurídicamente algo relacionado con la inteligencia artificial mercantil, porque la publicidad es cualquier forma de promoción. Entonces, como nos damos cuenta, no solo se trata de la publicidad entendida como una pieza publicitaria explícita, sino cualquier actividad que promocione mercantilmente, que promocione algo, en este caso en relación con un producto de inteligencia artificial mercantil, es publicidad. El hecho de enviar, por ejemplo, un mensaje a través de un servicio de correo electrónico, cuando se logra una promoción mercantil de una IA mercantil, de algo relacionado con un producto de IA mercantil, es publicidad. Cuando se da una interacción verbal entre un trabajador de una empresa mercantil con un sujeto o una organización con el perfil de consumidor ante esta, con el perfil jurídico de consumidor ante esta, y en esa interacción se promueve algo en relación, por ejemplo, con este producto de IA mercantil, hay publicidad. O sea que como nos damos cuenta, la publicidad es un universo grande. Y por eso es que propiamente no existe una diferencia entre publicidad y mercadeo. Porque si la publicidad es cualquier forma, es decir, porque como la publicidad es cualquier forma de promocionar una empresa mercantil propiamente y por ende dentro de ello sus productos, alguno de sus productos o todos sus productos, cualquier elemento de promoción de la empresa mercantil, es decir, como la publicidad es cualquier forma de promocionar la empresa mercantil y por ende es cualquier promoción de cualquiera de sus elementos, cualquiera de sus partes, de su forma de existencia y por ende es la promoción de su todo. Cada vez que exista una promoción de algo relacionado con un producto de IA mercantil, pues hay publicidad. Entonces, esto es un tema grande y por ende, cuando se promueve ello, pues se está logrando conquistar el mercado. Y por eso, lo que se conoce como mercadeo, como marketing, que significa las actuaciones para que la empresa, una empresa mercantil comercial, sea relevante en el mercado, para la relevancia de la empresa mercantil comercial en el mercado y por ende para la conquista de mercado y por ende para que tenga un alto valor dentro de un mercado, pues es decir, sea atractiva en el mercado, pues por ende se trata es de publicidad. Y lo que se llama mercadeo es la forma de lograr publicidad y por ende válidamente. Y por eso se trata es de la publicidad válida en general y por ende de cualquier forma de lograrla válidamente. Entonces, hay que conocer, para retomar el tema que estábamos logrando principalmente como punto central en este momento, hay que lograr descifrar la naturaleza jurídica del producto de IA involucrado que se vaya a promocionar, a publicitar de alguna manera, para saber qué es lo que se debe comunicar y cómo. Porque si, por ejemplo, se está ofreciendo, si se trata de una oferta mercantil, hablando, para que esto quede claro, hablando de que existen, o sea, retomando la idea de que existen dos formas de publicidad frente a la IA mercantil.
la publicidad de uno de sus elementos o la publicidad con la forma de oferta mercantil, comercial. Entonces, cuando es una oferta mercantil, se trata de la invitación a celebrar un negocio ante el consumidor, una invitación al consumidor para el consumidor a celebrar un negocio con la empresa, ante la empresa, en relación con la empresa, en el caso en el que el consumidor acepte lo ofrecido por la empresa y así se forme un contrato entre estas con base en lo ofrecido y por ende aceptado, con base en la oferta y por ende su aceptación. Entonces, para saber qué es lo que se debe ofrecer y cómo, hay que saber la naturaleza jurídica de la inteligencia artificial involucrada. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un licenciamiento de algo, es decir, la adquisición de algo en relación con el uso, es decir, adquirir la forma de la aplicación de los derechos y consecuentes deberes en relación con el uso de algo relacionado con un producto de IA, eso es lo que se debe comunicar y por ende válidamente, es decir, se debe ofrecer y por ende válidamente, porque la oferta válida es la que incluye la información necesaria para que el consumidor ejerza su consentimiento y si lo acepta, es decir, si ejerce su consentimiento aceptando y no rechazando la oferta, se forme el contrato. Entonces debe existir claro el objeto de la oferta, es decir, lo que se está ofreciendo, cuál es el producto específico, es decir, dentro del concepto de producto definitivo, total, general, de IA mercantil involucrado, cuál es el producto específico derivado de ello, porque si es un licenciamiento, se da es el producto de uso de algo relacionado con la existencia de la IA mercantil. No se usa como tal el todo de la IA mercantil porque no se va a tener acceso y por ende dominio a todo, sino el uso de algo. Por ejemplo, de los módulos de funcionamiento, pero no es que usted, o sea, no es que el cliente como tal y propiamente el consumidor, que ya se convierte en cliente cuando acepta, el consumidor cliente, si se quiere llamar así para que nos entendamos, adquiera todo el uso frente a la IA, porque incluso no la puede manipular y no puede acceder a cosas. Por ejemplo, no accede siempre al centro de datos, es decir, al lugar de alojamiento de la información que permite la operación y propiamente la existencia de la IA. No accede a ello, siempre. Y por el hecho de un uso, es decir, del licenciamiento frente al uso de algo, frente a la IA, frente al uso de las funciones de la IA, no significa esto entonces el acceso necesariamente al centro de datos que está vinculado con la existencia de la IA y por ende con su operación. Salvo que por excepción, por ejemplo, si un usuario, precisamente en el uso de un elemento frente a la IA mercantil, entrega datos personales y quiere saber esos datos bajo qué niveles de seguridad son tratados, pues tiene el derecho precisamente de cerciorarse de ello y según el caso podrá acceder a ello o una autoridad competente del sector público será quien se cerciore de ello y le comunique válidamente que en efecto sí cuenta con un nivel de seguridad válido, cuando no sea válido que el usuario directamente acceda a ese ambiente porque sea un incremento injustificado, es decir, culpable, es decir, antijurídico, es decir, negligente, descuidado del riesgo frente a la existencia de la IA, porque pone en riesgo datos personales de las demás personas y en general la aplicación de los derechos y deberes de otras personas relacionadas con lo vinculado con el centro de datos. Entonces, todo depende del caso, pero el hecho es que se adquiere en este ejemplo es el uso frente a algo, no el uso de toda la IA como tal. ¿Cierto? Y por eso es que también es importante descifrar jurídicamente el todo de la IA para saber qué es lo que existe jurídicamente, cuál es la situación jurídica, calificar jurídicamente, clasificar jurídicamente. Es decir, detectar la naturaleza jurídica de cada una de las partes y del todo del producto de IA involucrado, es decir, detectar la naturaleza jurídica, conocer la naturaleza jurídica del producto de IA mercantil involucrado, para así saber cómo aplican los derechos y deberes y lograr aplicarlos de alguna forma. Entonces, si la empresa mercantil debe ser válida en general para que por ende su publicidad sea válida, porque no es válida la publicidad de una empresa mercantil antijurídica, porque aquí se está generando precisamente una afectación del consentimiento del consumidor receptor de una publicidad, destinatario de una publicidad, receptor del mensaje que se transmite mediante una publicidad porque se está comunicando algo como válido, basado precisamente en la presunción de inocencia y por ende la presunción de validez y por ende la presunción de que existe con base en el cumplimiento del derecho, es decir, la presunción de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la aplicación de lo definido mediante el derecho, es decir, la presunción del cumplimiento del derecho, es decir, la presunción de la diligencia y por ende de la eficacia y de la seguridad jurídica en relación con ello, y no existe como tal porque la empresa no existe válidamente. Entonces, en ese caso,
no puede existir y propiamente no es una publicidad válida, sino inválida. Pero cuando la empresa en general existe válidamente, el segundo reto que existe, una vez se logra que la empresa se mantenga, es decir, siempre exista válidamente, es en específico dentro de ese reto precisamente de mantener la empresa válida, es que en todo lo relacionado con esta exista válidamente todo, es decir, exista validez jurídica y por ende un elemento, es decir, el segundo reto es que cada uno de los elementos en relación con la empresa existan válidamente para que así la empresa exista, es decir, se mantenga válidamente, es decir, siempre sea válida, y por ende un elemento es la publicidad. Entonces, para que la publicidad sea válida hay que descifrar jurídicamente la IA para saber cómo se puede comunicar válidamente y lograrse comunicar válidamente. Por eso también hay que descifrar la forma en la cual se da la publicidad, la forma de la publicidad, la forma en la cual existe la publicidad, la forma en la cual específicamente existe la publicidad, la forma en la publicidad, para saber frente a la forma en la cual se comunica la publicidad, es decir, la forma en la cual existe la publicidad, es decir, la forma de la publicidad, saber cómo existe la aplicación de los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, y para lograr de alguna forma que coincida con esta y se dé la publicidad válida. Entonces, esto solo existe, por ejemplo, en el caso de la oferta mercantil, cuando se trata de la comunicación de una oferta que incluye la información que debe incluir y que se comunica de una forma precisamente válida y que por ende permite que se entienda por parte del consumidor. Y si a la vez el consumidor es diligente, es decir, aplica los derechos y deberes en el dimensionamiento, en el entendimiento, en la comprensión, en el dimensionamiento de la publicidad, existe un entendimiento válido entre las partes y si se acepta la oferta, pues se forma un contrato y si las partes cumplen con lo ofrecido a la medida de cómo apliquen los derechos y deberes frente a cada quien según cómo existe la relación jurídica donde existe el contrato, existe validez jurídica y por ende el caso válido, es decir, existe el caso válido porque existe validez jurídica dentro de él y por ende existe lo relacionado con la IA mercantil de una forma válida y por ende existe la publicidad válida. Lo mismo cuando solo se comunica un elemento de la IA mercantil, pero no se da como tal una oferta mercantil, no existe como tal una oferta mercantil, dejando claro que no es que una oferta mercantil solo exista cuando la empresa considere que existe o no, sino cuando materialmente y propiamente cuando en los hechos existen las condiciones y propiamente se forma jurídicamente, es decir, existe algo con la forma de oferta mercantil, es decir, de invitación de celebrar un negocio, aunque la empresa culpablemente, es decir, por negligencia o por dolo, no sea consciente de ello o no asuma ello y por ende considere que solo es un mensaje sin ser publicidad y no un mensaje, perdón, un mensaje sin ser publicidad de oferta, un mensaje sin ser oferta mercantil, cuando sea un mensaje precisamente con la condición, con la naturaleza jurídica de oferta mercantil, es decir, una publicidad de una oferta mercantil comercial. Entonces, todo depende del caso. Y a la vez es importante aclarar que, por supuesto, en algunos casos sí se adquiere el todo de una IA, pero cuando se da precisamente la oferta de eso, la oferta para la enajenación, la cesión total de los derechos de propiedad intelectual en general, la entrega de el dominio, el derecho de dominio, la obtención, la adquisición del derecho de dominio, por ende pleno, por ende con todos los atributos de uso, goce y disposición, es decir, todos los elementos válidos según la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la propiedad, en relación con ello, para que se adquiera una IA. Es diferente, o sea, todo depende del caso. Lo clave es detectar cómo existe el caso para detectar cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello y lograrlos aplicar, en este caso, en relación con el caso que incluye, es decir, relacionado propiamente de alguna forma con IA mercantil, en relación con su publicidad. Entonces, como nos damos cuenta, hay todo un universo jurídico que solo se aclara si se conocen los fundamentos del derecho y si se aplican, porque son las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes, y por eso los equipos de abogados entrenados por nosotros aumentan su capacidad jurídica al entrenarse en fundamentos del derecho a nivel avanzado, profesional, bajo un entrenamiento con un conocimiento, bajo un conocimiento profesional de alto nivel, de alto valor jurídico, y por eso son capaces de manejar cualquier asunto jurídico, cualquier caso jurídico, cualquier relación jurídica a su cargo a nivel preventivo correctivo en relación con la publicidad comercial mercantil de inteligencia artificial y propiamente en general en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Entonces, como nos damos cuenta, se trata de la producción, distribución y consumo válidos en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque de empresa,
nuestro servicio de entrenamiento para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho en relación con lo mercantil, en relación con la inteligencia artificial, porque el derecho solo es uno, solo que nos enfocamos en específicamente aclarar el derecho frente al fenómeno mercantil vinculado con la inteligencia artificial y a la vez para que conozcan nuestro blog y a través de nuestros contenidos se perfeccionen jurídicamente frente a lo procedente jurídicamente y por ende lo improcedente jurídicamente, es decir, frente a la forma de los derechos y deberes y por ende su forma de aplicación e inaplicación en relación con la inteligencia artificial mercantil comercial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.